La Iglesia Evangélica Bautista La Luz en Málaga, España, os da a todos la bienvenida en este tiempo donde queremos estar conversando con Dios. Decimos que para nosotros lo importante no es tener una religión, sino tener una relación personal con Dios. Y entender que Dios es personal es escucharle como persona que es hablar con Él. Un diálogo necesario para ser libres. Es la reflexión que vamos a tener hoy en el Salmo 119. Vamos a orar al Señor, con ese Dios, a ese Dios que nos escucha, nos vamos a dirigir y vamos también a hacerlo con la sensibilidad de que Él es real y por lo tanto también le queremos escuchar nosotros para hacer su voluntad. Padre, queremos darte gracias por este tiempo y pedir por tantas personas que en estos momentos quizás están viendo la posibilidad de ir a ti, de hablar contigo, pero están siendo guiados por un lado o por otro que no corresponde. Señor, que tu Espíritu Santo les haga ver la necesidad de estar contigo. Cuida a nuestros enfermos, a las personas que tienen necesidad, las ponemos delante de ti. Aquellos que están fuera, que no vemos, que llevan ya mucho tiempo fuera de España también. Queremos sentirnos todos juntos para darte a ti toda la gloria, Señor, en este tiempo, que aún siendo por internet, por estos medios, tú estás ahí. Estás en nuestras vidas, estás en medio de nosotros, estás pendiente para extender tu mano y guiarnos a toda verdad. Gracias por este tiempo que nos permites tener en la convicción de que tú obras y eres poderoso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera, al hilo de la reflexión de hoy, un diálogo necesario para ser libres, que pudiéramos tener una actitud de alabanza. En este caso, vamos a tener unos momentos de agradecimiento, de entender la importancia de la oración. El hombre puede estar tan cerca de Dios como una oración, una decisión de poner nuestra vida en sus manos. Vamos a abrir este tiempo con un himno que es muy conocido. No vamos a poner en este caso la letra, pero lo conocemos muy bien, vamos a unirnos y vamos a buscar que de verdad nuestras vidas sean unas vidas de oración, lo que no significa vidas de ritos, de rezos, de cumplir, sino una vida que realmente suponga una buena relación con Dios. Vamos a abrir este tiempo con esta alabanza. Dulce oración. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántas veces recibí mediante ti dulce oración. Dulce oración al trono
excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración. Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Después de estos momentos, pues vamos a seguir también meditando en la palabra del Señor, como decíamos, y vamos a ir de nuevo al Salmo 119. Ya vamos a finalizar hoy con todas estas reflexiones que hemos ido teniendo, siguiendo estas 22 secciones, y hoy vamos a meditar en la sección Tau, que es como se menciona este apartado del Salmo, y son los versículos 169 al 176. Dice así: llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Así termina este Salmo 119, el capítulo más extenso de la Biblia, el Salmo en este caso más largo, pero que en realidad se trata de un salmo de salmos, porque estas 22 secciones, aunque tienen un tema principal, todas ellas presentan situaciones y enfoques muy diferentes. Esta sección que engloba estos 8 versículos, recordad que cada sección de este salmo comprende 8 versículos, nos está haciendo ver
la necesidad que tenemos de comunicarnos y hacerlo bien, comunicarnos bien con nuestro Dios. ¿Cómo se puede tener una relación con Dios si no hay comunicación? Es necesario que hablemos con Él, pero Dios no es sordomudo. Dios nos escucha. Dios nos habla igualmente. Dios nos llama y está pendiente de nosotros. Esta es la gran diferencia entre un Dios que es real y tantos dioses falsos que en muchas ocasiones el hombre crea para forjar una especie de andamiaje religioso que nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios, con lo que la Biblia nos enseña. La gran diferencia, efectivamente, es que nuestro Dios oye, nuestro Dios habla, nuestro Dios interactúa con nosotros, nuestro Dios llama a nuestros corazones para que abramos nuestra puerta y le dejemos morar en nosotros. Él se comunica como un ser personal que Él es. Porque Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y digo que es trino porque son tres personas. Y podemos experimentar esa relación con Él de una forma, por lo tanto, personal. Dios no es una fuerza, aunque tenga fuerza y sea todopoderoso. Dios no es un espíritu, aunque no lo podamos tocar y sea espíritu en el sentido de que efectivamente no podemos verlo, sino que es Jesús quien lo dio a conocer y para eso vino al mundo. Pero sí se expresa de forma personal y sí que le podemos sentir, le podemos oír y de alguna forma lo podemos ver con los ojos de la fe. Sin embargo, los dioses falsos los podemos ver en formato de ídolo, lo podemos ver en formato de una pintura o de una ideología, pero son dioses falsos. Y me viene a la mente ese Salmo 115, que hablando de ello, de esos dioses falsos, dice, los ídolos de las personas que los hacen, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Las religiones que se forman en torno a un Dios de piedra enfatizan mucho los medios y los intermediarios, los que hablan en nombre de Dios y las construcciones humanas, como si esas construcciones bien sean de esculturas o de monumentos de un tipo o de otro, de edificios o de lo que sea, fueran dioses mismos. Pero cuando Dios es real, Dios nos habla directamente de una forma personal. Esta es la prueba de fuego a la hora de distinguir lo que significa un Dios que libera, un Dios que nos habla y que nos hace ver y experimentar su obra frente a los dioses de religiones que tienen que estar colocados en un sitio, que crea una serie de supersticiones en torno a ellos, que necesitan pues de alguna forma de nuestra ayuda para que no se deteriore. Dios no necesita nuestra ayuda, Dios nos necesita a nosotros, simplemente porque nos ama, o mejor dicho, nosotros lo necesitamos a Él. Él nos quiere, Él por sí mismo es suficiente porque Dios, pero en su amor y en esa expresión de buscarnos, parece como que nos necesitara, ¿verdad? Pero nosotros somos los que le necesitamos a Él y Él nos ama. Y Él nos ha creado para estar con Él.
Él es suficiente porque Él es Dios, pero nosotros no. La prueba de fuego tiene que ver con esto. Y pensando en esto, recuerdo a Elías, cuando aquellos dioses falsos de los Baales se estaban repartiendo por la tierra de su tiempo. Y había profetas, esos profetas falsos de los Baales en tiempo del rey Acab, que estaban contaminándolo todo en el sentido de desviar a las personas que querían estar con el Señor. Y precisamente Elías lo que hace es probar cuál es el Dios verdadero y reta a los Baales, o mejor dicho, a los profetas de los Baales, a Acab y a este pueblo que se estaba desviando, a que vieran cuál es el Dios que habla, el Dios que se comunica, el Dios que se expresa. Y propuso algo. Él lo que propuso fue: ¿decís que vuestros Baales son dioses? Vamos a poner una ofrenda para ellos. Al uso de aquel tiempo se prepararon los altares. Los Baales prepararon unos altares. Y allí pusieron pues madera y algunos toros, 2 toros, pedacitos como ofrenda para sus dioses. Elías restauró el altar que se había dedicado a ese Dios verdadero, que estaba algo en ruinas porque lo habían dejado. Puso 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel. Lo restauró, como digo. Allí puso madera. Allí puso también el sacrificio para ofrecerlo a Dios como ofrenda. Pero convencido y confiado y de una forma valiente, hizo algo más para que vieran los demás que su Dios era real. Echó agua sobre la madera, sobre la carne, e hizo una zanja alrededor del altar, y también echó agua, y volvió a echar agua hasta que todo se llenó de agua. Los Baales allí no respondían. Elías dijo a los profetas falsos, porque se describen así en la Biblia, y así lo menciono, que ofrecieran su sacrificio a Dios, a esos dioses falsos de los Baales, que descendiera fuego como prueba de que eran reales y consumieran y recibieran la ofrenda que ellos ponían. Y allí no ocurría nada. Y aquellos falsos profetas empezaban a gritar y empezaban a hacer bailes y empezaban a hacer de todo para llamar la atención, a ver si algún Baal mandaba ese fuego para recibir la ofrenda. Elías decía así: gritarle, están sordos. Oídos tienen, pero no, orejas tienen, pero no oyen, como dice el Salmo. Elías oró a Dios, habló con él y le dijo: prueba ahora, oh Dios, delante de todos, que tú eres el único Dios, que eres poderoso, que eres el único Dios que vive, que existe y que necesitamos. Y vino fuego de lo alto sobre aquella carne, sobre aquella madera. Y a pesar del agua, a pesar de ese altar que estaba roto y destruido, en la confianza y en la fe de Elías, su clamor fue oído por Dios. Y Dios respondió y recibió esa ofrenda. A pesar de la madera mojada, a pesar del sacrificio mojado, a pesar de la zanja llena de agua. Así que los profetas tomaron el toro que la gente le dio y lo prepararon y oraron a Baal hasta el mediodía. Estuvieron allí, venga a hablar con Dios, a ver si le escuchaba, con sus dioses, a los Baales. Y le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. Y en medio de ese silencio,
una oración sincera de Elías y un Dios que recibió su sacrificio, su ofrenda. Quizás nuestros altares en un momento dado pueden ser ruinosos. Quizás nos sintamos mal. Quizás te hayas apartado de Dios y lleves tiempo haciendo las cosas a tu manera sin contar con lo que Dios quiere, sin escuchar su palabra, sin escucharle a Él. Es el tiempo de restaurar el altar. En la convicción, por muy mal que sea, por muy mal que esté ese altar, en la convicción de que Dios lo que mira es tu corazón. Porque aunque esté todo mojado, ahí el fuego va a restaurarlo todo. Es un ejemplo de cómo Dios se expresa. Cuando la Biblia nos enseña sobre la necesidad de servir a Dios, nos pone muchos ejemplos, como lo que hemos mencionado de Elías. Samuel, por ejemplo, cuando todavía era un jovencito, era niño, y estaba en el tabernáculo, aquel que sería un sacerdote y gobernador muy reconocido durante mucho tiempo, durante muchos años, cuando era pequeño, cuando se estaba educando bajo la dirección del sacerdote Elí, escuchó que Dios le hablaba. Al principio no distinguía, no sabía que era Dios quien le estaba hablando, se confundía, pensaba que era el sacerdote Elí que le llamaba, que le decía Samuel, Samuel, y Elí le decía, si yo no te he llamado. A veces no escuchamos o no entendemos la voz de Dios, pero presta oído, búscale de verdad. Di como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escuche. Si queremos servir al Señor de corazón y confiamos en Él, reconociéndole como Señor, vamos a ver que Él nos habla. Vamos a tener esa relación con Él. Muchas veces estamos expresando nuestra queja y nuestras situaciones complicadas a muchas personas, quizás buscando compasión, que se compadezcan un poco a ver si nos ayudan. Pero ¿quién se puede compadecer más que Dios mismo, que nos ama más que nadie? ¿Y quién nos puede ayudar mejor que Él? Este salmo, en esta parte, en este primer versículo 169, dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. Y el versículo 170 insiste, llegue mi oración delante de ti. No solamente Dios nos escucha, sino que también nos habla, como decía, y lo hace de forma especial, por medio de la Biblia, pero también de otras muchas formas. De otras muchas maneras nos puede mostrar su voluntad, porque su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está con sus hijos. Y con aquellos que no son creyentes, también el Espíritu de Dios obra, haciendo ver, trayendo convicción de cuando hay pecado, cuando hay esa situación de estar alejados de Dios, para que nos acerquemos. Por eso el salmista decía que llegase su clamor, que él quería que su oración estuviese delante de él. Qué importante es tener la convicción de que Dios va a hacer aquello que es necesario en nuestras vidas y que por lo tanto vamos a estar creyendo que Él nos escucha, que Él nos oye y que Él quiere lo mejor. Es necesario tener esa relación personal con Él. Cuando hablamos con Él y le escuchamos, estamos experimentando lo que está ahí en la pantalla, lo que está impreso. Estamos experimentando libertad. Estamos experimentando salvación. Dame entendimiento conforme a tu palabra, decía también el salmista. Porque conforme a lo que Dios quiere, cuando le escuchamos, empezamos a entender y Dios desbloquea nuestras mentes muchas veces afectadas por todo lo negativo que hay en el mundo.
y a veces dentro de nosotros mismos. Y es que experimentamos liberación por su perdón, por la tranquilidad que nos da, por la satisfacción de saber que Él está con nosotros, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de una forma personal nos envuelve, nos ayuda. Además se acerca a nosotros como un amigo, pero no como un amigo cualquiera, porque Dios es santo, lo que significa que es perfecto, que su forma de actuar siempre es la mejor para todos. Su amistad no es como la amistad de cualquier persona, porque Él es Dios, pero su amistad, si bien requiere obediencia, significa lo mejor para nuestras vidas. Su amistad requiere ese diálogo que trae libertad, que trae redención. Ese diálogo que nos lleva a poner nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestras miserias, lo que somos delante de Él, para decirle, Señor, te necesitamos. Señor, pongo delante de ti mi clamor. Señor, que llegue a ti lo que yo quiero expresar, aunque no sepa cómo decirlo. Tú sabes qué es lo que ocurre dentro de mí, qué es lo que ocurre en mi mente, en mi vida, qué es lo que hay. Y Dios va a hablar, Dios se va a mostrar, Dios nos va a hablar por medio de la Biblia, que hemos de estar leyéndola, pero su Espíritu Santo nos va a traer todo aquello que nos ayudará a entender los pasos que hemos de seguir. Jesús pagó en una cruz por nuestros pecados. Eso no es hablarnos. Cuando ve que la consecuencia de vivir sin Él es la muerte y que por equivocación del ser humano, por nuestros propios errores, caminamos a la deriva, cuya consecuencia es una muerte eterna, está viendo lo que hay. Incluso antes de que le pidamos, es el primero que habla y dice, yo pongo mi vida por vosotros. Y la cruz es una palabra a voces de redención, de libertad, de creer en mí porque este es el único camino que hay. Y cuando el hombre habla con Él, cuando el hombre se acerca a Dios, ahí hay un diálogo de redención. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias por la vida que me das, que es la mejor. Gracias porque Cristo vive para que yo viva asimismo también con Él. Gracias porque aún en mis perfecciones, cuando yo he decidido andar contigo, tú ajustas las cosas, me moldeas y me ayudas. Y eso es hablar. Su amistad implica obediencia, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando le obedecemos, estamos recibiendo lo mejor. Y Él nos hace libres, porque en Él es donde está la libertad. El salmista lo dice de la siguiente manera: líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Versículos 170 y 171. Cuando no somos amigos de Jesús, es decir, cuando somos ajenos a esa relación redentora de amor, de amistad, andamos como ovejas extraviadas, caminando perdidos. Aunque los caminos que transitemos sean los de la religión, andaremos como ovejas extraviadas cuando nuestro amigo no es Jesús. Por eso el salmista dice en este último versículo del Salmo, en el versículo 176, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos, de tus palabras. Cuando vivimos con Cristo nos acercamos a ese Dios que es creador, creador del universo, pero también es ese Dios que nos ama, que nos perdona. El paraíso que nos narra el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia,
vuelve a aparecer, pero sin la serpiente victoriosa y engañando al hombre, porque ya está vencida por la cruz, por Jesús, y no tiene poder sobre los que confiamos en el Señor. Ese paraíso ya es se da por haber comido del árbol de la vida que es Cristo, y no volver a comer del árbol de la desobediencia, porque ya Cristo nos protege. Y aún a veces cuando comemos un fruto que no corresponde, el Espíritu Santo nos hace ver para traernos de nuevo al centro de ese paraíso que es Dios, Dios mismo. Por eso es importante que entremos en esa relación con Dios, que no seas una oveja extraviada. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, el versículo más corto que dicen que existe en el Nuevo Testamento es: Jesús lloró. Otra expresión de un Dios personal. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque vio a su pueblo como ovejas extraviadas que no tenían pastor. No te vayas por caminos que no correspondan, aunque muchos vayan por ahí. Intenta siempre estar siguiendo lo que Dios quiere. Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre que me las dio. Nadie las arrebatará de mi mano. Dios las está guardando. ¿Cómo hablas con Dios? ¿Estás escuchando? ¿Escuchas el mensaje de la redención? ¿Estás escuchando cómo te dice que compartas eso con otros que se pierden? Que Él ha venido, te ha salvado y te tiene aquí para ello. Habla con Él. Este diálogo es necesario para experimentar libertad de todo aquello que pueda estar agobiándote. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte gracias porque sabemos que tú no obras como nosotros, que tú no oyes como nosotros, ni hablas como nosotros. Tu palabra es poderosa. Tu palabra sale de la boca tuya y hay poder para salvación, para sanidad, para restauración. Señor, queremos confesar que te necesitamos. Queremos entrar en ese diálogo redentor y de libertad que viene cuando escuchamos tu voz y te obedecemos. En Cristo queremos acercarnos a ti. Sabemos que es el único mediador. No vamos a poner el énfasis en la religión. No vamos a poner el énfasis en lo que nosotros podemos hacer para estar cerca de ti. Vamos a poner el énfasis en Cristo, que es el que nos lleva a tu presencia. Sabemos que no hay mediadores, sino que en Cristo tú vienes a nosotros de una forma directa. No hay un velo entre ese lugar santísimo que simboliza tu propia presencia y el resto de las personas. Ese velo ya se rompió. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a hablar contigo. Ayúdanos a confiar y trae fuego purificador a este altar roto para que la gente pueda ver que tú eres el único Dios, un Dios real que nos quiere y que nunca nos dejará. Te damos a ti toda la gloria. Ponemos delante de ti a los enfermos que nos encuentran bien, a las personas que están cerca de nosotros, que queremos y que pedimos por ellas. Sabemos que tú vas a hacer lo mejor en sus vidas. Pedimos por los hermanos enfermos de la iglesia en la que nosotros nos congregamos también. Pedimos que, Señor, bendigas a Juan Ramón para que se pueda poner mejor
que lo bendiga, Señor. Tú sabes la situación que hay, que cuides también a su esposa, que bendigas a aquellos que están pendientes de operaciones, a Yeli. Señor, fortalécela, dale ánimo, confianza en ti, que tú siempre vas a hacer lo mejor. Cuida a nuestros mayores. Estate, Señor, con las personas que están luchando por diferentes cosas y que se sienten en debilidad. Que tú seas su fortaleza. Pedimos por Karina, que dio a luz recientemente y necesita también ánimo, tanto ella como David en esta nueva etapa de ser papás. Bendice a Fernando Domínguez, que es un nuevo hermano que se congrega en nuestra iglesia, que ha tomado la decisión de bautizarse, pero que está enfermo, no se encuentra bien de salud. Señor, fortalece también ese cuerpo, ese altar que es su vida también para ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Obra tú, obra tú. Guíanos para que podamos proclamar que tenemos un Dios que oye, un Dios que se expresa salvando, un Dios al que amamos, un Dios que nos ama más que nadie. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me gustaría que pudierais seguir orando. En nuestro boletín de la iglesia tenemos diferentes motivos. En tu corazón habrá otros muchos. Hay tantas cosas en medio de estos tiempos que nos toca vivir. Habla con Dios. Ten en cuenta que Dios es real. Vamos a terminar con un himno. Este sí que tiene letra para que lo podamos cantar todos. Que dice, fija tus ojos en Cristo. Este himno en este caso está interpretado por una hermana, una joven que con un corazón sincero quiere también expresar su confianza en Dios. Vamos a cantarlo en esa actitud de oración y poniendo delante de Dios todo lo que está en nosotros. Os dejo así, con el deseo de que Dios siga bendiciendo mucho nuestras vidas, su iglesia, y esperando todo lo que Dios tiene para nosotros, poderlo recibir y no desaprovechar ninguna oportunidad. Muchos nos vemos este próximo domingo a las 12. Así que recordad, a las 12 tenemos nuestro culto en la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz y que también se emitirá por internet, por YouTube, por Facebook, para aquellos que no puedan congregarse con nosotros, bien por estar trabajando, bien por enfermedad, por lo que lo podéis seguir en directo o cuando tengáis ese tiempo libre, también unidos. Fija tus ojos en Cristo. Dios os bendiga mucho. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna,
Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso